Cordial saludo, mi nombre es Elber Fabián Zárate Gutiérrez, estudiante de agronomía de la UNAD. Estoy inscrito en el curso de microbiología de suelos. La tarea es tarea número 3, ciclos biogeoquímicos con base en el metabolismo microbiano. A continuación vamos a ver un ciclo de estos biogeoquímicos y es el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno. Acá vemos una ilustración a mano que refleja este ciclo. A continuación vamos a ver las definiciones. ¿Qué es el ciclo del nitrógeno? El ciclo del nitrógeno es un ciclo biogeoquímico, o sea, es que pasa de la atmósfera a la litosfera y viceversa. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es el aire, todo el espacio que tenemos arriba, todo el aire. Y la litosfera es el suelo. Y este nitrógeno está circulando de la atmósfera al suelo, o sea, del aire al suelo y viceversa. Los pasos del ciclo del nitrógeno son los siguientes: 1. Fijación. 2. Amonificación. 3. Nitrificación. 4. Desnitrificación. Vamos a andar un poco más en cada uno de ellos. La fijación. ¿Qué es la fijación? Las bacterias fijan el nitrógeno del aire al suelo. O sea, hay unas bacterias encargadas en el suelo de fijar el nitrógeno del ambiente, del aire al suelo, convirtiéndolo en este nitrógeno que recogen las bacterias, lo convierten en amonio. O sea, el ciclo de la fijación y la amonificación van juntos, o sea, es un solo ciclo, por decirlo así. Las bacterias que se encargan, algunas bacterias que se encargan de esta fijación son Azobacter, Clostridium, Faca, entre otras. Ya después de que este nitrógeno se ha convertido en nitritos, pasa el paso de la nitrificación, que este paso es: el amonio se convierte en nitratos por medio de las bacterias. Los nitratos ya son con lo que las plantas se alimentan, y algunas bacterias encargadas de este proceso son las nitrosomas, nitrosporas, nitrosococcus y nitrosobacter. En este proceso, o sea, el resultado del proceso de estas bacterias es el alimento que cogen las plantas para ellas, para alimentarse, para nutrirse del suelo. El cuarto es la desnitrificación. ¿Qué es la desnitrificación? Son los desechos que no utilizan las plantas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ya lo que las plantas no utilizan, o sea, se va a un proceso que se llama desnitrificación. Las bacterias encargadas son Pseudomonas, Enterobacillus, Denticons. Vamos a verlo con un ejemplo, con un dibujo. Acá tenemos el atmósfera, o sea, el aire, todo lo que nos rodea. Tenemos las plantas que se alimentan, se alimentan de oxígeno, ¿sí? Y las plantas asimismo son alimento para herbívoros, y los herbívoros son alimento de los carnívoros, y así el ciclo. Entonces, los carnívoros o sea, defecan, mueren. Todos estos desechos van a parar al suelo, y acá es donde comienza el primer proceso, que es el proceso de fijación. Como ya lo mencionamos,
el proceso de fijación es donde acá en el suelo las bacterias ya antes mencionadas convierten esos desechos o residuos de los animales, heces o cadáveres en amoníaco, ¿sí? Lo convierten en amoníaco. Después de ese proceso, y claro, también el suelo absorbe, o sea, el proceso de fijación también es absorbido por el nitrógeno, o sea, el aire también contiene nitrógeno y las bacterias también absorben nitrógeno del aire. Después de que el nitrógeno es convertido, después de que pasa el proceso de fijación, los desechos se convierten en amoníaco. Entonces, después de ese proceso pasa el proceso de nitrificación. Este proceso es donde las bacterias convierten lo anterior en alimento para las plantas. Y este proceso tiene dos subprocesos, que es nitritación y nitratación. En la nitritación son las bacterias de nitratos y a su vez pasa otro proceso que es el proceso de nitratación. Ya los nitratos son todo lo que consumen las plantas. Ya, ya después de que se convierten en nitratos, las plantas lo absorben y lo convierten en alimento. Lo asimilan. Ya después de la nitratación pasa el proceso de asimilación. Todo esto, todo esto que ya genera la nitratación, las plantas no lo consumen todo. Entonces va el tercer paso, el cuarto paso, de nitrificación. Y acá ya se va a hacer lo contrario. Primero los nitratos se convierten en nitritos, ¿sí? Y luego estos nitritos son expulsados al ambiente, a la atmósfera. Y así se continúa el ciclo de nuevo. Pasa otra vez al aire, a las plantas, al suelo, y así va circulando el ciclo del nitrógeno. ¿Cuál es la importancia del ciclo del nitrógeno? Esto nos ayuda a fertilizar los suelos, la nutrición de las plantas. Esto es muy importante porque si una planta no es nutrida, pues no vamos a tener buenos frutos. Y los frutos de las plantas es el alimento para los seres humanos. La nutrición de bacterias. Es muy importante nutrir las bacterias porque esto es las que nos ayudan a fijar todos estos ciclos de nitrógeno o carbono, etcétera. Entonces esa es la importancia del ciclo del nitrógeno. Muchas gracias.